Entonces empezamos con lo que es defectos y discontinuidades, definiciones. Estabas conectado. Estabas conectado. A ver, o empecemos. Carlos, muy buenas noches, Carlos Granizo. Si me ayudas, por favor, con el concepto, igual estamos en un ambiente cerrado, un ambiente de aprendizaje, entonces cualquier duda, cualquier inquietud, igualmente es para todos, nos pueden cortar para cualquier inquietud. Carlos, buenas noches. ¿Qué entiendes o tú sabes cuál es la diferencia entre defecto y una discontinuidad? Buenas noches, Elmer. A ver, una discontinuidad es toda indicación que se encuentre pues, en una soldadura o en algún material base, ¿no? Esa es una discontinuidad. Y defecto sería cuando ya pasamos a evaluar estas discontinuidades con algún código, alguna norma, a ver si están dentro o fuera de una tolerancia. Entonces, si están fuera de esa tolerancia, pasarían a ser defectos. Perfecto, Carlos, muy bien. Está el concepto, está bien claro de lo que es defecto. En discontinuidad hay nomás un poquito, pero para eso estamos aquí. Entonces, lo que es importante, defecto, muy bien el concepto, está bien claro, bien definido. El defecto va a ser una discontinuidad cuando ha sobrepasado un criterio de aceptación y rechazo dado por un plano, dado por un procedimiento, dado por un código, dado por un estándar, etcétera, etcétera. Cuando sobrepasamos una discontinuidad, sobrepasa una dimensión, sobrepasa un criterio de aceptación y rechazo, esa discontinuidad se convierte en defecto. Muy bien, vamos entonces. Entonces, eso es lo que todos creemos, que falla, defecto, indicación, discontinuidad, imperfección, irregularidad es lo mismo, pero cada palabra tiene una distinta definición, pero nosotros lo que hacemos en la vida diaria, en el día a día, le ocupamos y le enlazamos como si que fuera lo mismo, y eso es lo que vamos a recalcar hoy, que falla no es lo mismo que defecto, que no es lo mismo que indicación, que no es lo mismo que discontinuidad, que no es lo mismo que imperfección o que irregularidad. Entonces vamos a ir brincándonos rápidamente para avanzar en el tema. Si quieren leerlo, ahí está la información. Entonces, ¿qué es falla? Empecemos con lo que es una falla. Por definición, falla es el hecho que un artículo de interés ya no pueda ser utilizado. Entonces, cuando un elemento, una soldadura, una parte de un elemento, etcétera, etcétera, decimos que tiene falla, lo que estamos diciendo es que este elemento o este artículo ya no puede ser utilizado. Y cuando un elemento se dice o generalmente se dice que tiene falla es cuando cumple uno de estos requisitos, cuando se ha fracturado, cuando se ha separado en dos o más partes, cuando se ha deformado permanentemente, cuando ha cambiado de forma, cuando ha cambiado de posición. Entonces, cuando este elemento se ha fracturado, se ha separado, se ha deformado, ha cambiado de forma, ha cambiado de posición, entonces este elemento tiene falla. Entonces, esa es la definición de falla, es el hecho que un artículo de interés ya no pueda ser utilizado debido a que está fracturado, debido a que está separado en dos o más partes, debido a que está deformado o debido a que no se encuentre en el lugar o posición en la que fue diseñado. Entonces, la falla puede ser una discontinuidad, la fuente de una falla puede ser una discontinuidad, un material químicamente incorrecto, un material tratado no adecuadamente y como dice aquí, la detección de las discontinuidades es el objetivo principal de los ensayos no destructivos. Entonces, ¿para qué se hace tintas? ¿Para qué se hace partículas? ¿Para qué se hace ultrasonido? ¿Para qué se hace radiografía? Es para encontrar discontinuidades. Entonces, yo hago tintas, yo hago partículas, yo hago ultrasonido, yo hago visual, es para encontrar discontinuidades. ¿Pero por qué? Quiero encontrar las discontinuidades, porque las discontinuidades es el origen, es la fuente de una falla. Entonces, si yo encuentro una discontinuidad, por decirles un poro, el poro es una discontinuidad porque perdió la continuidad, o encuentro una fisura porque perdió la continuidad. El rato que yo detecto esta discontinuidad llamada poro, llamada fisura, llamada escoria, etcétera, etcétera, es importante detectar estas discontinuidades, ya que estas discontinuidades van a ser el origen de una falla, o sea, van a ser el origen para una separación en dos o más partes, va a ser el origen para una deformación, va a ser origen para un cambio de posición, a lo que ya llamaríamos una falla. Como ya lo dijo Carlos perfectamente, defecto es cuando una discontinuidad
ha cambiado, ¿cómo se llama? O excede los criterios de aceptación y rechazo dados por un código, por un procedimiento, por un contrato, etcétera, etcétera. También puede definirse como una discontinuidad que excede los criterios de aceptación establecidos o que podría generar que el material llegue a una falla cuando este elemento haya sido puesto en servicio o durante su funcionamiento. Indicación. Darío, buenas noches. ¿Qué entiendes por indicación? Buenas noches, ingeniero, ¿sí me escucha? Sí, perfectamente, Darío. ¿Qué entiendes tú por indicación? Por indicación, sería cuando realizamos un ensayo y encontramos discontinuidades, sería una indicación. Excelente, excelente. Parece que ya se han adelantado leyendo las presentaciones. Eso es lo que es indicación. Es el resultado de un ensayo no destructivo. Entonces, cuando yo hago partículas magnetizables, cuando se acumulan las partículas y me da una indicación de una discontinuidad, a esa indicación que me da el ensayo no destructivo, a eso llamo indicación. Si es que yo hago tintas penetrantes y el rato que aplico el revelador y me empieza a sangrar, ese sangrado es una indicación. El rato que yo hago una radiografía y la película radiográfica me sale una indicación negra generada por un poro, por una escoria, entonces a eso es lo que yo llamo indicación. Es el resultado de un ensayo no destructivo. Perfectamente. Entonces, indicación es la respuesta, es la evidencia al aplicar un ensayo no destructivo y se requiere la interpretación para determinar su relevancia. Nuevamente recalco, el objetivo principal de los ensayos no destructivos es detectar discontinuidades. En la parte superior derecha dice que la parte negra está sacada del ACTM 1316 y la parte roja está sacada del ASME 5. Esto les recalco, ¿por qué razón? Porque cuando ustedes tengan alguna inquietud, alguna situación en la cual quieren ver la definición, entonces ustedes tienen que acudir al ACTM 1316 o al ASME 5, no recuerdo, al apéndice 1, no es apéndice 1, a la sección 1, bueno, al inicio del ASME 5, ahí está la parte 1, en la cual ahí están las definiciones. Entonces eso es importante porque es igual como cuando estamos en soldadura y queremos ver qué significa bag o qué significa gouging y no sabemos qué es el gouging, entonces nosotros vamos a la AWS 3.0 y vemos cuál es la definición de qué significa gouging. Entonces, para tener claro los conceptos. Entonces, cuando en ensayos no destructivos tenemos alguna pregunta sobre una definición, acudimos a ACTM 1316 o acudimos a ASME 5. Entonces, como les recalco, la definición de indicación de acuerdo a ACTM y ASME dice que es la respuesta o la evidencia a un ensayo no destructivo y que requiere la interpretación para determinar su relevancia. Luis, Luis Paredes, ya que te conectaste con el micrófono, ¿qué es discontinuidad o ibas a hacer alguna pregunta ya que conectaste tu micrófono? No, Inge, disculpe, se me... No, tranquilo, pero Recién acabé aprovechando. de llegar. Claro. Aprovechando, Luis, ¿qué entiendes por discontinuidad? ¿Qué es lo mismo que imperfección? ¿Qué es lo mismo que irregularidad? ¿Qué es discontinuidad? O sea, el concepto de discontinuidad Sí, o lo que entiendes por discontinuidad. es algo que sale de los parámetros normales, que no tiene que estar. Eso lo entiendo yo. Ya, ahora yo te hago recalcar otra cosa. Mira, voy a taparle ahorita a la palabra discontinuidad, voy a taparlo, ¿sí? Y ahora lee, ¿qué dice como título? Continuidad. ¿Qué entiendes por continuidad? Que sí, o sea ¿cómo le explico? Que sigue lo Concepto mismo, básico. Quiero el concepto básico que lo que entiendas, lo que te llame continuidad. que no cambia nada. Exactamente, que está continuo. Entonces, si yo prendo la radio y prendo una música, entonces está continuamente sonando la canción. Si yo le apago el radio, ¿qué pasa? Perdió la
Continuidad. La continuidad. Y a la pérdida de continuidad es lo que llamamos discontinuidad. Entonces, yéndonos al concepto básico, discontinuidad simplemente es que perdió la continuidad. Algo que estaba continuo, perdió esa continuidad y a eso yo le llamo discontinuidad. Entonces, si es que yo estoy asimismo viendo la tele y se fue la señal, entonces empezó una discontinuidad en la señal. Mientras está llegando la señal continua del canal respectivo, entonces la señal está continua. Y el rato que se cortó, empezó una discontinuidad. Ese es el concepto básico, que perdió la continuidad. Entonces, discontinuidad, se puede utilizar la discontinuidad como imperfección, como irregularidad. En los códigos le ocupan justamente, no ocupan la palabra discontinuidad, sino ocupan la palabra imperfección o irregularidad. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, discontinuidad es la falta de continuidad, es la falta de cohesión, es una interrupción, es una variación a la estructura o a la configuración física normal de un material o de un componente. ¿Qué es una discontinuidad? Esto es importante, miren, es cualquier cambio de geometría. El rato que nosotros escuchamos discontinuidad, creemos que es algo negativo, que es algo no valioso. Entonces, ¿por qué? Porque discontinuidad ligamos ¿a qué? A grieta. Discontinuidad ligamos a fisura. Discontinuidad ligamos a poro. Discontinuidad ligamos a mordedura. Discontinuidad ligamos a falta de fusión. Entonces, para nosotros discontinuidad siempre va a ser algo malo. No, pero discontinuidad lo único que nos está diciendo es que perdió la continuidad. Entonces, simplemente yo por diseño necesariamente puedo tener una discontinuidad. Entonces, déjenme cambiar ahorita. Déjenme cambiar. Ya. Byron, buenas noches. Ahorita que ingresaste, conéctate, porfa. Buenas noches. Ya, Byron, mira, yo tengo un eje, ¿sí? Este eje está rotando. ¿Sí? Este eje está rotando. Y yo quiero conectarle con una polea. Entonces, aquí está con una polea. Entonces, yo le conecto con una polea. Listo, aquí está la polea. Entonces, ¿qué pasa con él? Primeramente, ¿por qué le dibujé yo la polea con esta ranura en B? ¿Por qué por diseño, cómo se llama, yo tengo que hacerle esta ranura en B? O sea, para acoplarle bueno, no escuché Excelente. bien lo que... Sí, para acoplarle. Excelente. ¿Para acoplarle qué? Al movimiento de la figura. Ya, perfectamente. Entonces, ¿por qué le hago esta ranura en B? Porque yo aquí voy a colocar una banda, posiblemente una banda, para que esta banda transmita el movimiento hacia otro elemento. Pero ahorita salgámonos de ese asunto todavía. Entonces, ahorita tenemos yo la polea, la cual tiene una ranura para conectarse ahí la polea. Pero yo ya por diseño, yo ya le hice la ranura. Entonces, esa ranura, ¿cómo le llamo a esa ranura, Byron? A ver, una discontinuidad. Discontinuidad. ¿Por qué? Porque perdió la continuidad. Porque para que sea continua esta polea debería ser totalmente recto, debería ser continuo. Pero yo por diseño, para conectar aquí una banda, necesariamente tengo que hacerle yo una ranura para que pueda justamente trabajar y aquí acoplarse la banda. Entonces, yo le hice una discontinuidad. En este caso, esta discontinuidad es valiosa, es positiva, porque si no hay esta ranura, la banda se va a descarrilar. Ahora, esta polea yo quiero montarle en el eje. Para montarle en el eje, ¿qué tengo que hacerle a la polea? Igual tiene que hacerle otra discontinuidad para que se acople. Exactamente. Perfecto. Entonces, primeramente, ¿qué tengo que hacerle? Perforarle, tengo que hacerle un hueco, ¿sí? Un agujero. Entonces, le hago este agujero justamente para que se introduzca el eje dentro de la polea y pueda transmitir el movimiento. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El rato que introduzco el eje, ¿va a girar o no va a girar la polea? Ahí no va a girar, porque necesitaría... Exactamente, posiblemente no va a girar, porque ¿qué le falta?
el eje va a empezar a patinar, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, ¿qué tengo que hacerle yo al eje? Tratarle de sujetar con la polea para que no Exactamente, patine. exactamente. Entonces, ¿yo qué hago? Le hago un canal, le hago una chaveta que se llama, le pongo un chavetero, le hago otro agujero, le hago una perforación, le pongo un prisionero, etcétera, etcétera, para justamente introducir la chaveta, el chavetero, el prisionero y sujetar y pueda transmitirse el movimiento del eje hacia el movimiento de la polea. Entonces, si ven, aquí yo creé muchas discontinuidades, pero por diseño, para que pueda transmitirse ese movimiento. Ahora, estas discontinuidades, ¿serán o no serán el origen de una falla? O sea, si por ave motivos yo a este eje lo sobrepaso la carga o esta polea le sobrecargo su carga, su diseño, etcétera, etcétera, se va a fracturar posiblemente. Pero ¿dónde se va a fracturar, Byron? ¿Dónde estaría el chaveteo que usted mencionó? Excelente. Se va a fisurar donde hay las discontinuidades. Entonces se puede fracturar por aquí, se va a fracturar por acá, se va a fracturar por allá. Entonces, si ven, entonces eso es lo que tenemos que tener bien claro, que el origen de una falla va a ser una discontinuidad. Pero estas discontinuidades pueden ser diseñadas o pueden ser introducidas en los procesos de fabricación, de construcción. Por ejemplo, el rato que yo necesito construir, necesito hacer una soldadura y dentro de esa soldadura se me metieron poros, se me metieron escorias, se me metieron fisuras, etcétera, etcétera. Entonces ya son discontinuidades introducidas, pero asimismo la soldadura también va a ser una discontinuidad porque la hace perder la continuidad que tiene ese elemento producto de yo aplicar una soldadura, pero la soldadura en sí es beneficiosa para transmitir o para cumplir con el requerimiento que yo quiero, que yo necesito. Entonces, he ahí la situación de lo que estábamos leyendo, en el sentido de que una discontinuidad es cualquier cambio de geometría. Entonces, cuando hago yo un chavetero, cuando hago un agujero, cuando hago una perforación, una rosca, etcétera, etcétera, estoy haciendo un cambio de geometría y eso es una discontinuidad y eso va a ser un origen de una falla. Entonces, tengo que tener mucho cuidado. Peor más aún, ya discontinuidades más negativas todavía que yo no quiero, como grietas, como estructuras como la disgregación, etcétera, etcétera, que se pueden generar. Entonces, a eso es lo que yo tengo que tener mucho cuidado. Entonces, las discontinuidades por su forma se clasifican en discontinuidades volumétricas, discontinuidades planas. Por su ubicación se clasifican en discontinuidades superficiales y discontinuidades internas. Y otro tipo de clasificación de las discontinuidades puede ser discontinuidades arredondeadas, discontinuidades alargadas. Entonces, por ejemplo, para ver aquí en el AWCD 1.1, me dice que le clasifica aquí el AWCD 1.1 en discontinuidades alargadas, discontinuidades arredondeadas. Miren, entonces aquí me está mencionando a una discontinuidad alargada, a una discontinuidad arredondeada. Entonces, les pongo esto, es para justamente que vayan viendo que cómo las normas, los códigos utilizan estas palabras que nosotros estamos ahorita definiendo. Entonces, cuando leamos en los códigos la palabra discontinuidad, no nos asustemos, simplemente lo que está diciendo es que algo perdió una continuidad, punto. Y en este caso, le clasifico como una discontinuidad alargada o como una discontinuidad arredondeada. Y lo que tengo que yo estar atento es a la definición que me dé el código respectivo, como por ejemplo, en este caso, me está diciendo que la discontinuidad alargada va a ser aquella que tenga la dimensión más larga, exceda en 3 veces la dimensión más pequeña. Entonces, AWC de 1.1 me dice que una discontinuidad alargada va a ser cualquier discontinuidad alargada en la cual la dimensión mayor sea o exceda 3 veces la dimensión más corta. Asimismo, una discontinuidad arredondeada va a ser aquella que la dimensión mayor sea menor o igual a 3 veces la dimensión más pequeña. Entonces, esto como ejemplo, simplemente como ejemplo de lo que está indicándonos el AWS en la utilización de la palabra discontinuidad. Entonces, ahora sí, por favor, Ismael, si te conectas el micrófono.
Gracias, Ismael. Buenas noches. Entonces, Buenas noches. perfecto. Entonces, ahorita aquí tenemos el cuadro de resumen. Tenemos el cuadro de fallas de materiales, en la cual nosotros encontramos una discontinuidad, ya sea por un ensayo no destructivo o ya sea por cualquier situación, encontré una discontinuidad. Listo. Entonces, ¿qué es la que pasa? Si yo encuentro una discontinuidad, entonces yo tengo que ver si esa discontinuidad excede o no excede el criterio de aceptación y rechazo que me da el código, la norma, el procedimiento. A eso es lo que yo llamo evaluación. La evaluación se realiza por medio del código de un contrato, de un procedimiento, de un plano, etcétera, etcétera. Entonces, si esa discontinuidad no excede el criterio de aceptación y rechazo, ¿qué sucede con esa discontinuidad, Ismael? Está aceptado. Correcto, excelente. Entonces, esa discontinuidad está aceptada si no excede el criterio de aceptación y rechazo. Al ser aceptada, ¿se sigue llamando discontinuidad o ya no se llama discontinuidad? Ya no. O sea, sí es una discontinuidad, Excelente. Sigue llamándose discontinuidad. Así esté aceptada, sigue llamándose discontinuidad, Claro. porque simplemente es una pérdida de continuidad, como vimos el concepto. Entonces, así no exceda o así exceda a esa discontinuidad, sigue llamándose discontinuidad. Pero en este caso, si no excedió, esa discontinuidad está aceptada, pero sigue siendo discontinuidad. Ismael, ¿qué pasa si excede el criterio de aceptación y rechazo? Ya se considera como una falla. Excelente. Va a ser, primeramente, vamos a rechazarlo porque ya excedió el criterio de aceptación y rechazo, y a esa discontinuidad la vamos a llamar defecto. Perdón, sí, está bien, defecto. Tú dijiste falla. Me adelanté. Entonces, el rato que la discontinuidad sobrepasa el criterio de aceptación y rechazo, le vamos a llamar defecto. ¿Sí? Recuerda que falla era cuando se ha deformado, cuando, ¿cómo se llama? Cuando se ha separado en dos o más partes, cuando ha cambiado de posición. Entonces, a eso es falla, cuando ya el elemento no puedo utilizarle para lo que fue diseñado. A eso es lo que llamamos falla. Entonces, la discontinuidad, al exceder el criterio de aceptación, rechazo, le rechazo, y a esta discontinuidad ya le llamo defecto. ¿Qué pasa si el defecto se repara? Bueno, el defecto va a pasar al siguiente paso y va a generar un rechazo, o se va a pasar a la siguiente fase que se llama la reparación. Entonces, si se repara, luego se reinspecciona y ya no sobrepasa los criterios de aceptación y rechazo, va a ser aceptado. Pero, ¿qué pasa, Ismael, si este defecto no se repara, no se rechaza y sigue trabajando? ¿En qué va a generarse? A que el elemento que falle. Excelente, a que falle. Entonces, ahora sí, miren, ya unimos todos los conceptos que estuvimos viendo anteriormente. Discontinuidad es la pérdida de continuidad, punto. Si esta discontinuidad no excede el criterio de aceptación y rechazo dado por el plano, procedimiento, contrato, etcétera, etcétera, va a ser aceptado. Pero sigue llamándose discontinuidad, no porque no sobrepase, ya deja de llamarse discontinuidad, sigue llamándose discontinuidad. Si esa discontinuidad excede el criterio de aceptación y rechazo, va a ser rechazada y ahora se va a llamar defecto. Y si ese defecto no se repara, va a ser el origen para casi seguro de una falla. O sea, va a ser el origen a una separación, a una fisuración, a una deformación, a un cambio de posición del elemento que estamos revisando. Ya vimos ayer que ensayo no destructivo son las pruebas que se realizan, las pruebas no destructivas que se realizan a un componente para determinar las discontinuidades. Allá, perdón, denme un segundito que me están haciendo caer en cuenta que hay que levantaron la mano, pero ¿por qué no me sale? Ya. María Belén, te escuchamos. Hola. No tengo audio. Con el audio. Sí, te escuchamos muy bien, María Belén. Adelante. Ya, pero me sigue no tenía audio. Ya, Esmer, yo tengo aquí una duda en la
¿Podrías retroceder al diagrama que estabas explicando acerca de la falla? Sí, el anterior, sí, falla, ya. Hay una parte que yo no entendí ya al momento de hacer las inspecciones en campo, ¿sí? ¿En qué aspecto? Como tú bien dijiste, acotaste ayer el tema del proyecto en UT, la ISO tiene un párrafo al final, que esto siempre se tuvo mucho debate, de que te decía si, aunque tenga el defecto, si el equipo es funcional, pasa la inspección. Entonces, en ese aspecto, cuando estamos analizando este diagrama, ¿cómo quedaría ese párrafo? Textualmente no lo recuerdo, pero se enfocaba en de que si, aunque tenga defecto, sí podía seguir siendo operativo o funcional. O sea, esa parte no la entendí bien. No sé si te recuerdas o si quieres lo busco y te lo comparto para volverlo a chequear. Pero era la parte final de la ISO cuando tú hacías las inspecciones de soldadura. Ajá, ya, déjame ver si le encontramos rapidito, porque de pronto, para analizarle bien, déjame Claro, verle. textualmente no me acuerdo, pero lo que sí recuerdo es que siempre teníamos inconveniente con nuestros contratistas, porque nosotros encontrábamos bastantes discontinuidades y según la norma AWS eso era defecto, pero si nos íbamos a la ISO, eso pasaba y ese era el contraste. Y ellos también se amparaban por ese párrafo que era el final, que a pesar de que tuviera esa indicación, si el técnico, en este caso vendría a ser alguien más, tendría que definir si sí o si no. Esta es, María Belén. No recuerdo cuál era la norma. Bueno, mira, pero en la parte final. La parte final. Vamos ahí a la parte final. Si no, digo, yo la voy a buscar, pero esa es la Aquí única duda está. que yo tengo cuando hablamos de... Esta es la última tabla. ¿Estamos bien o...? No, era un párrafo que tenía ya al final. Prácticamente ya era el final de la norma. Yo no la tengo. Ya, aquí está. Aquí estamos en la parte final. Vamos a verle si le encontramos. Dice... No está ahí. No recuerdo cuál era, pero hay una norma que siempre con los de TKIS, los de TKIS siempre discutíamos porque nosotros empezábamos a revisar, seguíamos los lineamientos de la AWS, pero ellos siempre sacaban la ISO para hacer las inspecciones. Lamentablemente no la tengo a la mano, pero ya la voy a buscar y te la comparto. Entre el caso, por ahí decía que si aunque estuviera el efecto y si el equipo es funcional, esto podría pasar a seguir siendo validado. Claro, de pronto no decía defecto, sino de pronto decía discontinuidad, algo, pero le encuentras y le pasas. Justamente es que esos son los ejemplos chéveres en los cuales uno se da cuenta que ocupar mal o entender mal una palabra y ahí entramos en un gran problema. Sí, ya, perfecto. Ya lo sí, no vi que levantaste la mano. Cuando quieras, interrumpes nomás y cortas, que si no me decía mi compañero que me levantaste la mano, no me di ni cuenta. Ya está, no te preocupes. Ok, listo. Entonces, sacado del ACTM 1316 está aquí la secuencia para realizar un ensayo no destructivo. ¿Y cuál es la secuencia? Primeramente, como ya dijimos, la indicación es la respuesta en un ensayo no destructivo. Entonces, va a salir la indicación en el equipo de acuerdo con el método que nosotros estemos ocupando. Entonces, nos va a botar una indicación. Esta respuesta al ensayo no destructivo es lo que llamamos indicación. Recuerden esto, porque las normas les mencionan peor que indicación. Y si no entendemos que indicación es el resultado de un ensayo no destructivo, vamos a tener ahí ciertos problemitas. Entonces, por ejemplo, por favor, ¿quién está siguiente en la lista? Dice Irene, buenas noches. Si eres tan gentil en conectar tu micrófono. Buenas noches, Elmer. Ya, si le ves ahí la foto que está ahí, ¿qué método de ensayo no destructivo tú le reconoces por ahí que es? Son líquidos penetrantes. Exactamente, son líquidos penetrantes. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Esa mancha, ese sangrado rojo. ¿A eso cómo le llamamos?
Es la indicación. Exactamente. Entonces, cuando nosotros hacemos tintas penetrantes y el resultado, la respuesta al ensayo no destructivo es un sangrado, a eso es lo que llamamos indicación. Y esa indicación es el resultado de PT de tintas penetrantes. Ya. Ahora, en la siguiente, Irene, tenemos un tubo, el cual ese tubo, si tú le ves ahí, tenemos un agujero que el rato que se está chequeando les llaman lavado. El rato que estamos inspeccionando, entonces dice, se lavó el tubo. Y cuando decimos lavado, lo que estamos diciendo es que la presión interna del producto que está por adentro salió disparado hacia afuera y le provocó ese agujero. Ese agujero, ¿cómo se llama, Irene? Creo que sigue siendo una indicación. Excelente, es indicación. ¿Bajo qué método de ensayo no destructivo detectamos ese agujero, esa indicación? Una inspección visual. Excelente, ¿sí? Entonces, miren, ahorita, miren, estamos ocupando las palabras adecuadas para el dato que estamos inspeccionando. Entonces, cuando vemos un sangrado, decimos, mira, ahí hay una indicación. También podemos decir, miren, ahí hay una discontinuidad. ¿Sí? Entonces, aquí también puedo decir, miren, aquí hay una discontinuidad porque el tubo perdió la continuidad debido a que hay un agujero. O también digo, miren, hay una indicación generado por la observación de la inspección visual. Irene, ¿qué encontramos en esta tercera gráfica? Una belleza, una grieta, una fisura. Una fisura, exactamente. ¿Con qué método de ensayo instructivo estamos detectando? Ahorita en este momento yo lo veo, yo hago uno visual, es más que suficiente. Ya, correcto, es por visual. Este momento se lo hizo con partículas magnéticas. Excelente, es partículas magnéticas visuales grises y por eso es lo que como la estructura es blanca, fondo blanco y como las partículas es grises, entonces miren, se ve claramente la fisura que se ve ahí. Entonces eso estamos haciendo eso. Entonces esa fisura, bueno, ya sabemos que es una fisura, pero antes de decirle fisura, ¿qué es lo que tenemos que decir? Que eso es una... Es una discontinuidad. Es una discontinuidad y en este caso, como es excelente, y como este es el resultado de partículas magnetizables, es una indicación. Ahora, ¿qué es lo que vemos en la siguiente gráfica, Irene? Un análisis de ultrasonido por arreglo de fases. Exactamente, y por ahí vemos, ¿qué vemos por ahí? Y pues ahí hay una indicación. Excelente. Entonces, miren, yo veo aquí una pelotita roja con amarilla con rojo que está ahí. Entonces, a eso es una indicación, ya sea en Scan S o ya sea en Scan A. En Scan A veo un eco que se generó y entonces a esto es lo que yo llamo, en Scan A es lo que llamo una indicación y aquí en Scan S, ¿cómo se llama? Y en Scan S, a esta bolita roja es lo que yo llamo también igualmente una indicación. Correcto. Vamos a ver, esto es en ultrasonido. En la siguiente gráfica, ¿qué estamos observando, Irene? También una indicación por... Excelente. Estamos en el método de radiografía, estamos viendo una película radiográfica y estamos viendo una raya negra totalmente, a eso es lo que llamamos una indicación. Y la última, no sé si es que le alcanzas a ver. Voy a... Ay, me alcancé a ver, ya me quedé ciega. Voy a agrandarle, ya, ahí sí ya. ¿Qué le ves? Las burbujitas. Exactamente, es una burbujita, exactamente. Estamos haciendo una prueba de vacío, no, una prueba neumática en las bocas de un tanque y en esa soldadura empezó a burbujear, se hizo una burbujita, entonces a esa burbujita se le llama indicación. Indicación, excelente, ¿sí? Entonces, eso es en leak testing a lo que llamamos una indicación. Entonces, nuevamente, regresando al cuadro principal del ACTM 1316 en la que va indicándonos los pasos, cuando hacemos un ensayo no destructivo, la indicación va a ser la respuesta a un ensayo no destructivo. Perfecto, entonces pasemos a la siguiente. Entonces, indicación es la respuesta, es la evidencia al aplicar un ensayo no destructivo y requiere una interpretación para determinar su relevancia. Eso es lo que dice ACTM y ASME. Ahora, igualmente ACTM y ASME le clasifican a las indicaciones en 3 tipos de indicaciones. Primero,
tenemos a la indicación falsa. La indicación falsa es una indicación producida por un ensayo no destructivo que se interpreta ser causado por una discontinuidad en una localización donde no existe una discontinuidad. Entonces, discontinuidad era la pérdida de continuidad. Entonces dice que la indicación falsa va a ser una indicación producida, o sea, el resultado de un ensayo no destructivo, en la cual el rato que yo interpreto y digo que esa es una discontinuidad, y digo, ahí hay una discontinuidad, pero en realidad no hay una discontinuidad. Entonces dice, es una discontinuidad, se interpreta como causada por una discontinuidad en una localización donde no existe una discontinuidad. Entonces me sale una mancha roja producto de tintas penetrantes, un sangrado, yo digo, hay una discontinuidad, pero el rato que veo no ha sido una indicación generada por una discontinuidad, no existe, pero yo digo que sí existe, entonces a esa indicación se la denomina indicación falsa. Entonces el concepto sí está claro, indicación falsa es cuando la indicación producida por un ensayo no destructivo interpretamos que es causada por una discontinuidad en una localización donde no existe una discontinuidad. A eso, esa es la definición por ACTM de una indicación falsa. ¿Qué es una indicación no relevante? Es una indicación cuando hacemos un ensayo no destructivo en la cual se produce una condición o un tipo de discontinuidad que no se rechaza. Entonces, la tinta penetrante me dio un sangrado, ese sangrado, ¿cómo se llama? Yo voy al criterio de aceptación y rechazo, no lo rechacé, entonces en ese rato digo que es una indicación no relevante, porque es una indicación, es una discontinuidad, pero al ser aceptado se convierte en una indicación no relevante, porque no fue rechazado. Entonces a eso ACTM dice que es una indicación no relevante. Adicionalmente también dice que la indicación falsa es una indicación, la indicación falsa es una indicación no relevante. Entonces, cuando tenemos indicaciones falsas, también se clasifican como indicaciones no relevantes. Entonces, recuerden, una indicación falsa era la indicación que yo veo que es una indicación, pero en realidad no ha habido ninguna indicación donde no hay hay una indicación donde no existe ninguna discontinuidad. A eso es la discontinuidad falsa, pero la indicación falsa también le clasificamos como una indicación no relevante. Y tercero, es cuando es causada por cambios intencionales en las superficies de las partes, como accesorios, como bridas, como láminas, como roscas, como ranuras. Esas son, ¿cómo se llama?, inherentes al diseño de la parte y las cuales me pueden dar indicaciones. A estas indicaciones también se les clasifica como indicaciones no relevantes. Por ejemplo, el rato que hacemos tintas penetrantes, eso es facilito. ¿Por qué razón? Especialmente cuando hacemos estructuras, como son bien complejas las formas, las soldaduras que tenemos en la estructura, no alcanzamos a limpiar bien, o sea, físicamente se nos complica muchísimo hacer la limpieza de la tinta penetrante, del exceso de tinta penetrante, y rato que aplicamos el revelador nos sale un sangrado, pero ese sangrado es producto de una mala limpieza debido justamente a que está una esquina, una lámina o una rosca y no puedo limpiarle físicamente bien. A esa indicación, a ese sangrado, también la llamo indicación falsa, que es producto de que... Sí, adelante. Solo tengo una consulta. Estas indicaciones falsas, ¿es necesario reportarlas? No. ¿Viste? Cuando hacemos un ensayo no destructivo, o sea, yo sé que las discontinuidades se las puede anotar, sobre los defectos definitivamente es algo que se tiene que evidenciar, pero las falsas, ¿hay algo en la norma en la que se me pida, se me exija que la deje detallada? Sí, exactamente. Entonces, el rato que leamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La definición de relevante, ahí ya se te va a aclarar, pero efectivamente es eso. En pocas palabras, las no relevantes no les hago caso, no les reporto. Mientras que las relevantes sí tengo que hacerles caso y sí tengo que reportarlas. ¿Sí? Entonces, las relevantes sí tengo que reportar, estén aceptadas o no estén aceptadas, sí tengo que reportar, pero las no relevantes, esas sí son las que no tengo que reportar porque no me sirven, no me funcionan para nada, ¿sí? Y ahí viene el ejemplo, por ejemplo, el rato que me sucedió una vez,
Y ya vamos con ejemplos igualmente de esto, pero me sucedió esta situación. Estábamos haciendo partículas magnetizables de 200 ejes, estábamos haciendo, y se fueron mis compañeros a hacer la inspección. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que por decirte por aquí, había un cambio, una corona, algo así era, como una especie de pistón, era ¿cómo se llama? El elemento que se estaba inspeccionando. Entonces, cuando me llaman, mi compañero me dice, Elmer, me dice, sí, le digo, ¿qué pasa? Dice, toditas están rechazadas, los 200 ejes están rechazados. ¿En serio? Digo, no puede ser. ¿Y qué te salió? Y es por eso mismo le llamo, me dice, es que sale una línea perfecta. Entonces, ¿qué pasaba? Estaban haciendo partículas magnetizables y le salía una línea perfecta, así tal como está la línea roja, le salía una línea perfecta en ese punto. Entonces digo, qué raro, ya voy a ver. Entonces, me fui, me acerqué y efectivamente en todas estos ejes le salía esa línea completamente recta con partículas magnetizables. Entonces, primeramente, ahí vino la sospecha. Digo, ¿por qué me sale a todas? ¿Y por qué todas salen continuas? ¿Y por qué en todas salen en la misma posición? Entonces ahí dije, no, a esto es una indicación falsa, pero ya sé que es una indicación falsa, pero ¿qué diablos es? Entonces tocaba analizarle cuál es la situación. Entonces, es igualito como, ahí vamos al sistema de fabricación. Por ejemplo, si yo voy a fabricar una válvula de un carro, entonces las válvulas más o menos son así, las válvulas de los motores de los carros. Entonces, esta parte está introducida. Esta parte está introducida ¿cómo se llama? En el cabezote. Está aquí en el cabezote del motor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí está justamente para que ingrese el combustible, haga la explosión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta sección de aquí está el resorte, aquí está el sujetador, etcétera, etcétera. Pero la parte donde trabaja en sí la válvula es netamente solo aquí, porque esta es la que aquí va a estar generándose las explosiones en el motor, etcétera, etcétera. Entonces aquí debe estar temperaturas sumamente altas, arriba de los 500, más de 500 grados centígrados, ¿cómo se llama? Debe estar temperaturas mayores a 500 grados centígrados, mientras que en la zona de acá está trabajando entre comillas a temperatura ambiente. Aquí el vástago, esta parte de aquí, no está trabajando, digamos así, entre comillas, pero la zona de acá de la cabeza de la válvula está trabajando a temperaturas sumamente altas. Entonces, yo como constructor, como diseñador de las válvulas, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a fabricar mi válvula. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Yo, como necesito un material que me resista a altas temperaturas, entonces compro un material que te resista a altas temperaturas, que sea igualmente, que me resista a la explosión, que me resista al desgaste también, porque en ese cuellito como está, sube y baja, sube y baja, sube y baja la válvula, entonces va a tener alto desgaste, etcétera, etcétera. Entonces digo, pongamos aquí, por decirles un material, no tengo idea qué material será el de las válvulas, pero yo digo, va a ser un material A. Este material A, debido a estas condiciones que va a trabajar a altas temperaturas, a estas explosiones, a alto desgaste, es sumamente caro. Entonces, por decirles, el kilo de este material, por decirles, estará en los de $20. Mientras que un material común, un A36, estamos hablando que vale $1 ¿cómo se llama? El kilo. Entonces ahí viene la situación. ¿Qué pasa? El rato que yo fabrico de este material A, que es sumamente caro, ¿qué es lo que tengo? Meterle al torno, desbastar y hacer mi válvula, ¿sí? Ya creé mi válvula. Pero ¿qué pasa? Miren, cuánto desperdicio de material que hay aquí, tremendo desperdicio de material, y todo esto se va a la basura, entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que hace el fabricante de válvulas? Lo que hace es lo siguiente. Entonces, el fabricante de válvulas lo que hace es construir ¿cómo se llama? Este vástago de un material, y la cabeza, la corona, va a ser de otro material. Va a ser de otro material. ¿Y qué es lo que pasa? Lógicamente aquí le va a hacer una soldadura. Le hace una soldadura
y ahora sí, de este va a construir un material que vale $1 ¿cómo se llama? El kilo, mientras que este va a construirle de $10 el kilo. Entonces, ahora sí ya me ahorré material, ya no va a haber desperdicio y va a ser eficiente. Pero ¿qué pasa? Al hacer partículas magnetizables, este material 1 es de alta conductividad, alta permeabilidad magnética, y estos materiales de alto contenido de aliantes, de alto contenido de carbón, es de baja continuidad magnética. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En pocas palabras, esta va a ser una avenida asfaltada para las líneas de campo magnético, va a ser una pista, una autopista asfaltada. Entonces aquí las líneas de campo magnético van a circular, pero lindas, hermosas, sin ningún problema. El rato que llega al otro material, como es de alto contenido de carbono, alto contenido de aliantes, este material es como si que fuera empedrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las líneas de campo magnético van a tener problemas al circular en este material. Entonces, en la de acá, que es de alta permeabilidad, es como que estuviera la pista asfaltada. El rato que se pasa a este de baja permeabilidad, es como si que me pasara al empedrado, al lastrado, entonces ya tengo que bajar la velocidad, no quiero conducir por ahí porque se me daña el carro, etcétera, etcétera. Ahí en este cambio de materiales se me genera campos de fuga, debido a la transición entre dos materiales, y esta transición es la que, como se llama, se genera un campo de fuga, y esto es lo que me estaba detectando. Entonces, en ese eje, el que le estoy manifestando, me daba esa línea perfecta, pero era por eso, el rato que ya analizando y averiguando con el constructor, con el dueño, era una mezcla de dos materiales y había una soldadura ahí, la cual no se podía observar, pero las partículas magnetizables detectaban ese cambio de material, y por eso es lo que se me generaba esa indicación. Entonces, eso es lo que, a eso es lo que también llamaríamos una indicación falsa, generado por, ¿cómo se llama? Por transiciones, cambios de materiales, las cuales, ¿cómo se llama? Se detecta, me da indicaciones, pero son indicaciones falsas. Las indicaciones falsas y las no relevantes pueden potencialmente enmascarar a las indicaciones relevantes. Lógicamente, si yo detecto una indicación falsa, una no relevante, esta puede estar tapándole a una verdadera y puedo dar una situación no favorable en mi reporte. Y ahora sí, indicación relevante. Indicación relevante es una indicación producida por un ensayo no instructivo que es causado por una condición o un tipo de discontinuidad que requiere ser evaluada. ¿Sí? Que requiere ser evaluada. Entonces, ¿qué? En pocas palabras, cuando yo detecto una discontinuidad no relevante, no le hago caso, no le reporto, etcétera, etcétera. Pero cuando es una indicación ya relevante, yo tengo que reportar. ¿Y por qué tengo que reportar? Porque tengo que evaluarla. ¿Sí? El rato que yo ya tengo que evaluarla, entonces requiere evaluación, o sea, ya requiero determinar si es que está aceptado o está rechazado. En ese instante ya tengo que reportar, ya tengo que ponerle en mi reporte. Y ahora, como justamente la consulta que me hacía Irene, esto es importantísimo para las personas que estamos realizando el informe y que estamos haciendo el respectiva inspección. La parte más frágil en la cadena de inspección justamente somos los inspectores de ensayos no destructivos. Entonces, les cuento otra situación. Estábamos en un pozo, se inspeccionó una herramienta en un pozo, esa herramienta trabajó, se rompió, falló, esa sería la palabra adecuada, falló, y la herramienta y toda la tubería se fue adentro al pozo. Un despelote total, ¿cómo se llama? Pérdida del pozo, pérdida económica, etcétera, etcétera, un relajo total. ¿A quién culparon? Lógicamente, a la empresa de inspección que hizo mala la inspección. Entonces, ¿y qué pasó? Nos retiraron, nos sancionaron, ¿cómo se llama? Entre comillas, ya no podíamos trabajar bajo esa empresa, etcétera, etcétera. Entonces, yo seguía las averiguaciones. ¿Qué pasó? ¿Dónde falló? ¿Qué parte fue? Porque, como te digo, era la parte más fácil. Gracias a las situaciones y las cosas que uno nace con una estrellita, con un angelito, el jefe ¿cómo se llama? Era una pelea con Repsol. Entonces, el jefe de calidad de Repsol había sido amigo mío. Entonces, me da cita
me da, ¿cómo se llama? Y empezamos a conversar, le digo, mira, ¿qué pasó? Infórmame, yo lo que quiero, estoy pidiendo por todo lado el informe, ¿qué pasó de la investigación? ¿Por qué nos culpan a nosotros? ¿En qué parte fallamos? Etcétera, etcétera. Y en resumidas cuentas, lo que me dijo fue lo siguiente, disculpa, Melmer, teníamos que culpar a alguien. Y no podíamos ni culparle, ni a nosotros como operadora, ni a la otra empresa que estaba prestando el servicio. Entonces, lo fácil, lo lógico era culparles a ustedes. Ahora, te pido mil disculpas, teníamos que en pocas palabras salvarnos y les culpamos a nosotros, pero ya no te preocupes, ¿cómo se llama? Esta sanción, pongámosle solo por 3 meses y después de 3 meses ya pueden continuar trabajando. Entonces, hubo las debidas disculpas, bla, 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 y efectivamente después de 3 meses ya nos empezaron a dar poco a poco nuevamente trabajo y después ya como que no pasó absolutamente nada. Y después de las averiguaciones que siguen dando más adelante, ¿qué era que pasó encima más? El elemento que falló ni siquiera fue inspeccionado. El elemento que falló era considerado un elemento ni siquiera crítico y por lo tanto ni siquiera fue inspeccionado. Entonces dentro del sistema de inspección ese elemento nunca le inspeccionaban, solo le cogían, le lavaban y nuevamente le reutilizaban, ni pasaba a inspección. Y ese es el elemento que falló y justamente se provocó todo lo que se provocó. Entonces, eso como un ejemplo que no viene al caso, pero ¿a qué punto voy? Asimismo estábamos en otra evaluación, en otra inspección. Estábamos en otra inspección y ¿qué es lo que pasa? Estábamos nosotros haciendo ultrasonido y nos estaban fiscalizando por radiografía. Entonces ahí el primer punto, no se puede fiscalizar con distinto método de inspección. Es como si que yo estuviera realizando con radiografía y te estoy fiscalizando con inspección visual. Radiografía es un método de inspección volumétrico, mientras que inspección visual solo es superficial. Entonces yo no puedo fiscalizarte con, ¿cómo se llama? Con visual. Tengo que, si te voy a fiscalizar, tengo que fiscalizarte con el mismo método. Entonces, hacíamos radiografía, estábamos haciendo ultrasonido y nos fiscalizaban con ultrasonido. Entonces yo ya hablaba con el jefe de calidad. Verán que un punto va a llegar que va a salir una cosa por ultrasonido y va a salir otra cosa por radiografía, no va a coincidir. Y es lógico, como les decía ayer, el uno es su origen es radiación ionizante, mientras que el otro, su origen es ondas mecánicas ultrasónicas, de sonido ultrasónico, de alta frecuencia. Entonces, el uno va a detectar unas cosas, el otro va a detectar otras cosas. En su generalidad, ambos detectarán lo mismo, digamos así, un 80, 90%, pero un 5, 10% van a detectar distintas cosas justamente porque son de distinto origen y van a tener distintas ventajas y distintas desventajas. Entonces ya por ahí ya le iba, como decir, calentándole las orejas al de calidad, que va a pasar, va a pasar. Y dicho y hecho, llegó el día. PAC nos llamaron, señores, ¿qué pasa aquí? Radiografía rechazó y ustedes me aceptaron. ¿Qué pasó aquí? Entonces ahí viene la situación. ¿Cómo nos salvamos, digamos así? Porque ya en pocas palabras así mismo era un pretexto para sacarnos del proyecto. ¿Cómo nos salvamos? Justamente por lo que preguntó Irene. Como era una indicación, se reportó, como era una indicación relevante, se reportó, pero se reportó y se puso aprobado. Mientras que en radiografía se detectó, pero salió rechazado. Entonces, por lo menos ahí ya tuvimos argumentos para pelear, decir, mira, ¿cómo se llama? Nosotros sí detectamos, pero bajo los criterios de aceptación y rechazo del método estaba aceptado. Pero mira, aquí está el reporte y sí se reportó, sino que se reportó y está bajo los criterios de aceptación y por lo tanto se aceptó, no se rechazó. Entonces, eso fue una situación que nos ayudó, que nos salvó, digamos, en ese punto para que, ¿cómo se llama? Nosotros seguir en ese proyecto, seguir trabajando, debido a que reportamos una indicación relevante aceptada, pero se reportó. Entonces, las indicaciones relevantes sí se reportan, se añaden porque van a querer una evaluación. Entonces, por decirles, si el criterio de aceptación y rechazo dice que se rechaza un poro mayor a 2,5 milímetros, entonces si el poro medía 2, entonces decimos sí, se encontró un poro de 2, pero está aceptado. Entonces, cuando es la indicación relevante, sí se acepta. Ahora, la pregunta del millón que me van a hacer es, ¿y cuándo es relevante y cuándo no es relevante?
Eso tenemos que leerlos en los códigos, en los estándares, en los procedimientos que me den el criterio de indicación relevante. Y eso es lo que vamos a ver justamente en los ejemplos más adelante. Entonces, como ejemplo, tenemos que, por ejemplo, en este caso, el API 6A nos indica que las indicaciones lineales son aquellas indicaciones las cuales la longitud es mayor a 3 veces su ancho. Las indicaciones redondeadas van a ser aquellas indicaciones circulares, elípticas, que tengan 3 o más veces su ancho. Las indicaciones relevantes, ahí es lo que yo les decía, miren. Indicación relevante es una indicación generada por un ensayo no destructivo superficial en la cual su dimensión es mayor a 1.6 o a un 16 de pulgada. Entonces, si yo estoy haciendo una inspección y yo encuentro una discontinuidad menor a 1,6 milímetros, entonces va a ser una indicación no relevante. Entonces, en pocas palabras, no le hago caso, no la reporto. Pero si es que supera el 1,6 milímetros, entonces va a ser una indicación relevante. Y de ahí sí, tengo que ir vuelta al criterio de aceptación y rechazo. Digamos que esa indicación relevante superior a 5 milímetros se convierte en rechazada, entonces ahí sí ya se convierte en un defecto. Mientras tanto, únicamente va a ser una indicación relevante que le voy a reportar, ya que sobrepasó el 1,6 milímetros o un 16. Pero ahí tengo también que estar atento a la norma o código o estándar respectivo, porque en este caso, aquí me dice el API 6A, me dice que la indicación relevantes van a ser las mayores a 1,6. En otras me dirá que las indicaciones relevantes van a ser mayores a 2. En otras me dirá las indicaciones relevantes son las mayores a 3. Entonces, tengo que estar atento al código con el cual estoy yo trabajando para determinar a qué medida o a partir de qué medida es la que llaman indicación relevante o indicación no relevante. Y por último, la definición que dice la examinación volumétrica es aquella examinación en la cual se va a detectar discontinuidades al interno de los materiales y estos pueden ser radiografía o ultrasonido. Regresemos a nuestro cuadro que estábamos observando. Entonces, yo realizo un ensayo no destructivo, me genera una indicación. Esta indicación yo tengo que interpretarla. Entonces, el rato que, ¿qué es interpretación? Interpretación es de acuerdo a CTM 1316, de acuerdo a ASME 5, es el proceso de determinar si la indicación es relevante o no relevante, lo que pueda incluir determinar el tipo de indicación y otros datos necesarios para aplicar los criterios de evaluación establecidos en las aceptaciones y rechazos dependiendo de cada código. Entonces, el rato que me dicen interpretar, lo primero que yo tengo que hacer es determinar si es que es relevante o si es que es no relevante. Y si es que es relevante, yo tengo que de pronto, como dice ahí, clasificarle en alargada, redondeada, o ¿cómo se llama? O posiblemente, generalmente es en eso, o también tengo que caracterizarla en, ¿cómo se llama? En interna, en externa, también los códigos me dicen que se llame fisura, que se llame escoria, que se llame poro, que se llame mordedura, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que clasificarla de acuerdo al código respectivo con el cual estoy trabajando. Pero lo primero, como dice aquí, la interpretación es determinar si es relevante o no relevante y después en determinar de acuerdo al código con el cual estoy trabajando, establecer, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de indicación es? Para luego establecerlo si es que es aceptable o rechazable. Entonces, nuevamente, indicación es la respuesta a un ensayo no destructivo. La interpretación de la indicación va a ser primero. La indicación tengo que determinar si es que es verdadera o si es que es falsa. Recuerden que las indicaciones, la primera clasificación era determinar si es que es verdadera o falsa. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando yo encuentro una indicación es determinar si es que es verdadera o falsa. Si es que ya determiné que es verdadera, entonces ahora determino si es que esa indicación es relevante o no relevante. Después que ya determiné si es que es relevante o no relevante, tengo que determinar esa indicación, dependiendo del código, como les digo, me determinará si es que es lineal, si es que es redondeada, si es que es poro, si es que es mordedura, si es que es falta de fusión, etcétera, etcétera. Ahí va a ser determinar de acuerdo al código respectivo con el cual estoy trabajando. Pero a esto es lo que llamamos interpretación. Determinar si es que es verdadera o falsa, si es que es verdadera, determinar si es que es relevante o no relevante, y después determinar si es que es lineal o redondeada o característica
caracterizada bajo algún nombre como poro, escoria, fisura, etcétera, etcétera. Y por último, pasamos al siguiente paso, que es la evaluación, en la cual me va a determinar si es que está aceptado o está rechazado, y esa discontinuidad o esa indicación se convertirá en una, se me fue el nombre, en una defecto. Si es que pasa los criterios de aceptación y rechazo, esa discontinuidad, esa indicación se convertirá en un defecto. Y lógicamente luego tengo que reportar. Entonces ahora sí, miren, ahora sí ya ¿cómo se llama? Se completa el cuadro. Interpretar es determinar si es que es verdadero o si es que es falso. En la interpretación primero determino si es que es verdadero o falso. En el primer ejemplo que ustedes ven ahí, por favor, Marco, te toca. Marco Aski, por favor. Buenas noches. Marco, sí, por favor, ¿puedes conectar tu micrófono? Buenas noches. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. En la primera foto, ¿qué puedes observar ahí bajo lo que dice falso? La escoria. La escoria, exactamente. ¿Qué pasó? Estábamos con un compañero nuevo que llegó, empezó a trabajar y me llama, me dice, Inge, vea, ya le hice las tintas y salió todito puro poro. Digo, ¿en serio? Todito salió. Voy a ver. Le hizo las tintas sobre la escoria. Entonces, lógicamente, la escoria absorbe la tinta penetrante y luego el rato que pongo el revelador me bota tremendamente. Entonces, eso es una, ¿cómo se llama? Una indicación falsa generada por la escoria. Entonces, miren, entonces ahí estoy haciendo una interpretación inadecuada, ya que estoy diciendo que ¿cómo se llama? Que la soldadura tenía poros, tenía un montón de discontinuidades, pero cuando en realidad no era la soldadura, sino era la escoria que estaba teniendo esa soldadura. ¿Qué es como decíamos, qué es una indicación relevante? Es una indicación la cual yo tengo que reportar y la cual ha sobrepasado una dimensión dependiendo del código de la norma con la cual esté trabajando. Mientras que una indicación no relevante, Marco, si le ves la gráfica que tenemos ahí. Sí. Ya. Entonces, mira, aquí tenemos, si le ves aquí dentro del círculo rojo, ¿qué es lo que se ve? Bueno, sí, este es un ensayo con partículas magnetizantes. Exacto, es un ensayo de partículas magnetizables húmedas fluorescentes y aquí encontramos que si le ves ahí dentro del círculo rojo, ¿qué es lo que se ve ahí? Tenemos una indicación. Exactamente, es una indicación, muy bien, es una indicación. Ahora, la pregunta es, ¿está bien definida o no está bien definida esa indicación? Esa está bien definida y es una excelente, está bien definida, está bien definida. Entonces, cuando ustedes les da una indicación bien definida, duden. ¿Por qué razón? Porque prácticamente va a ser una indicación falsa. ¿Por qué sentido? ¿En qué sentido? Déjenme prácticamente se le ve que se ha sentado alguna especie de moneda o cilindro en la cual tiene una forma ya definida y no puede ser producto para una indicación, para una discontinuidad, ¿no? Ahora miren, ¿qué les iba a dibujar? Ya se me fue. A ver, espérenme, ¿qué les iba a dibujar? ¿Qué les iba a dibujar? Se me fue. Bueno, hasta que me recuerde. Ya. ¿Cómo se llama? Ya me acordé que les iba a dibujar. Si nosotros vemos la superficie de un material cualquiera, ¿cómo se llama? Vemos con el microscopio, nosotros entonces vamos a ver que el material va a estar compuesto por granos, ¿sí? Entonces es una unión de granos y granos y granos, entonces el rato que le vemos por el microscopio a los materiales está compuesto por granos. Grano, granito, grano. Listo, perfecto. Entonces, digamos que, ¿cómo se llama? Ahora yo te hago la otra pregunta, Marco. Tú eres un río, ¿sí? Entonces, mira, el río está caminando por aquí. El rato que se encuentra con una piedra
¿Qué va a hacer el río Marco? Irse por el camino 1, irse por el camino 2, irse por el camino 1 o por el camino 2. ¿Por qué camino se va a ir? El río va a desviar en sentido de la corriente. Sí, En este el río caso se sería choca. el lado derecho. Ya, ¿por camino 1 o por camino 2? El camino 1. Por el camino 1, perfecto. Entonces, mira, el río, ¿qué va a hacer? El río no se hace líos, el río va a irse por acá y va a seguir el camino 1. No va a querer, no, yo soy río, yo soy todopoderoso río y choca la piedra, 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 le parto la piedra y me voy recto. ¿No es cierto? Entonces, lo que generalmente la naturaleza lo que hace es seguir la ley natural, la ley del menos esfuerzo. Entonces, si yo soy río y si me tengo y me choco contra una piedra, lo que voy a hacer es a redondear, le voy a seguir el camino que me genere el menor gasto de energía posible. Entonces, de la misma manera, el rato que si yo soy fisura, a ver, déjeme ver que ya está. Ya, perfecto. Si yo soy fisura, el rato que estoy avanzando yo como fisura, yo no voy a romperle el grano, yo me voy a ir por los límites de los granos, que es la parte suave, que es la parte fácil de ir rompiendo, no voy a ir rompiendo los granos. Por esas situaciones que, por ejemplo, en este caso, una fisura es igualito como el río, no va a ser completamente recta. Entonces, no van a encontrar ustedes una fisura perfecta, sino siempre va a ser una fisura, una continuidad sinuante, porque va a ir caminando por alrededor de los filos de los granos. Entonces, cuando encontramos una figura completamente uniforme, entonces ya duden, eso va a ser prácticamente casi seguro, va a ser una indicación falsa. Entonces, regresando a la foto que estamos aquí, ustedes ven que aquí esta como dijo Marco, es prácticamente una moneda, es una circunferencia casi perfecta. Sí, es una monedita casi perfecta, miren la que está aquí. Entonces, ya como me sale una moneda perfecta, digo, no, esto no es una fisura, esta no es una discontinuidad. Y luego analizándole bien, simplemente es un pasador ciego. Se hizo una perforación, se mandó un pasador y luego se le pulió y se perdió el pasador. Y lo que estoy viendo simplemente es un pasador. Es un pasador que lo que está haciendo aquí es unir este elemento 1 con este elemento 2. Por medio de que hice una perforación, le pasé un pasador y luego le pulí la cabeza del pasador. Entonces, esta indicación fue detectada por partículas magnetizables, pero al ser tan perfecta, nos dimos cuenta que ha sido un pasador. Entonces, a esto es lo que denominamos entonces una indicación no relevante o también se encaja, como ya vimos en los conceptos, a una indicación falsa. Marco, ¿qué le ves tú aquí? Eso es también una indicación falsa. Ya, ¿por qué es indicación falsa? ¿Qué estamos viendo ahí? Es igual una indicación en la cual es discontinua, puede ser sociedad, puede ser una lana, puede ser excelente, excelente. Mira, esta es una indicación falsa porque uno cuando está inexperto y ahí estamos haciendo partículas magnetizables húmedas fluorescentes y uno, ¿qué es lo que diría de una sola? Ve qué linda fisura, ve qué hermosa esa fisurita que está ahí. Cuando no es fisura, es un pedazo de guaype, es una lana, una hilacha de guaype que se quedó ahí. Sí, entonces uno ya con experiencias pues ya se da cuenta rápidamente que es guaype y que no es fisura. Una por el color, otra por cómo se llama, por la forma y otro que yo como siempre digo ocupo el uñómetro. Cojo la uña, le raspo un poquito y ya, no, ha sido guaype. Pero esa es una indicación falsa. Gracias, Marco. Entonces regresamos a nuestro cuadro. Realizamos un ensayo no destructivo, el resultado de un ensayo no destructivo me da una indicación. A esta indicación yo tengo que interpretar. Interpretar significa que debo determinar si es que es falsa o es verdadera. Si es que es verdadera, determinar si es que es relevante o si es no relevante. Y luego que determino que es relevante, tengo que proceder a evaluar, perdón, por medio de un código, la norma, un estándar, un plano. Procedo a evaluar para determinar si es que es verdadera o si es que es falsa, para determinar si es que es aceptada o si es que es rechazada y por último proceder a reportar.
Entonces, evaluar es determinar si la indicación relevante causada va a ser aceptada o va a ser rechazada. Y ahora sí, vamos al ejemplo. ¿Por qué le cojo ahorita el de tintas? Porque es un ejemplo bien práctico para que ustedes lo entiendan. Por favor, ¿quién toca? Carlos ya está. Juan Carlos, buenas noches. Si eres tan gentil en prender tu micrófono. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? Ayúdame leyendo, por favor, y te voy a interrumpir y me disculpas. Te digo, para, y ahí tienes que parar. Empieza leyendo, por favor. Ya. Código ASME para recipientes de presión y calderas. Sección 8, división 1, apéndice 8. 8-3. Evaluación de indicaciones. La indicación de una Gracias. imperfección. Ahí espérame un ratito. Ya, perfectamente. Entonces, este extracto está tomado del código ASME para la construcción de recipientes a presión, que es la sección 8 en su división 1 y apéndice 8 es lo que se refiere a lo que es tintas penetrantes. Entonces, en el 8.3 me dice, ahora sí vamos a evaluar las indicaciones. Entonces, ¿qué es lo primerito que me dice? La indicación de una imperfección. Entonces, Juan Carlos, ¿qué era indicación? El resultado de un ensayo. O sea, Correcto. Lo que demuestra un ensayo. Excelente. Recuerda que estamos en tintas penetrantes, ¿no? Pero bueno, dice la indicación de una imperfección. ¿Qué era la imperfección? Es como algo que no es perfecto, algo que no es continuo, como la discontinuidad. Excelente. Recuerda que imperfección era lo mismo que discontinuidad. Y eso es lo que yo les decía, que en las normas no encontramos la palabra discontinuidad, lo que generalmente vamos a encontrar es imperfección. Perfectamente. Entonces, ahora solo quedémonos en estas 5 palabras, ¿cómo se llama? Para entender lo que acabamos de leer. La indicación de una imperfección. ¿Qué te está diciendo esto, Juan Carlos? La indicación de una imperfección. Parece trabalenguas, pero no es trabalenguas. ¿Qué te está diciendo? Que se realizó un ensayo, Correcto. el cual emitió una indicación. Correcto. Y ¿Causada por quién? ¿Por una? Por una discontinuidad. Perfecto. Una imperfección. Ya. Ahora sí, discúlpame, continúa leyendo. La indicación de una imperfección. La indicación de una imperfección puede ser más grande que la imperfección que lo causa. Ya, ahí párate un ratito, ¿sí? Entonces, entonces vamos a analizar esa parte que acabas de leer. Entonces, lo que acabamos de leer, ¿es o no verdad, Juan Carlos? Claro. Claro, por ejemplo, digamos que esta es la superficie, de un material. Déjame que se raye. Ya, perfecto. Por haber circunstancias, aquí tengo un poro, una fisura, lo que sea, y aquí está la abertura, ¿no es cierto? Espérate que se dibuje, que todavía no se dibuja. Ya se dibujó, listo. Entonces yo tomo ¿cómo se llama? Las medidas y veo que esta discontinuidad, poro, escoria, lo que sea, esta discontinuidad, por decirte, mide 1 milímetro. Yo le apliqué tintas penetrantes y la tinta penetrante me llenó la cavidad de esta, ¿cómo se llama? De esta discontinuidad. Se llenó con tinta penetrante. Aparece. Ya, se llenó. Y el rato que yo aplico el revelador, la tinta penetrante sale hacia afuera. ¿Sí? Y me genera un sangrado. Entonces, ahora sí nos damos cuenta que lo que acabamos de leer está bien claro. ¿Por qué razón? Porque la discontinuidad, por poner igualmente a sí mismo cualquier valor, digamos que lo de azul es la discontinuidad, la imperfección, mientras que lo que está en rojo es la indicación. ¿Sí? ¿Sí está claro, Juan Carlos? Sí, muy claro.
Ya, entonces mira, la discontinuidad, la imperfección mide 1 milímetro, pero la indicación, el sangrado, el resultado del ensayo no destructivo mide 2 milímetros. Entonces ahora sí, regresemos a la, ¿cómo se llama? A la presentación. Entonces, léele nuevamente la indicación. La indicación de una imperfección puede ser más grande que la imperfección que lo causa. Sin embargo, el tamaño de la indicación es la base para la evaluación de la aceptación. Ya, ahí nomás, gracias. Entonces, mira, la indicación de la imperfección puede ser más grande que la imperfección que lo causa. Ya vimos en la gráfica anterior, la indicación, la discontinuidad, perdón, tenía 1 milímetro y la indicación tenía 2 milímetros. Entonces sí, está claro aquí. La indicación de la imperfección puede ser más grande que la imperfección que lo causa, clarísimo. Sin embargo, el tamaño de la indicación, atento Juan Carlos, el tamaño de la indicación es la base para la evaluación de aceptación y rechazo. Y ahora sí te pregunto, voy a regresar a la figura y ahora sí la pregunta es, ¿cuál medida es la que yo tengo que ocupar para el criterio de aceptación y rechazo? ¿Los 2 milímetros o el 1 milímetro? Es que al evaluar, por ejemplo, en tintas penetrantes, tú lo que vas a ver es las tintas, los 2 milímetros, obviamente. Ya, no te salgas. No. Simplemente analiza lo que acabamos de leer. Solo remítete a lo que acabamos de leer como abogados nada más. No, lo que tú dijiste es válido para ciertos códigos y no es válido para otros códigos. Y eso ya te hago ver. Entonces, pero, ¿cuál es la situación? De acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿qué medida es la que yo tengo que ocupar para el criterio de aceptación y rechazo? ¿Los 2 milímetros o el 1 milímetro? La indicación, los 2 milímetros. Excelente, excelente. Tengo que ocupar yo los 2 milímetros. Entonces, los 2 milímetros es lo que yo tengo que ocupar. ¿Por qué razón? Porque aquí me dice clarito, la indicación es la base para la evaluación de la aceptación. La indicación es la base para la evaluación de la aceptación. Entonces, yo no tengo que coger el 1 milímetro, tengo que coger los 2 milímetros para el criterio de aceptación y rechazo. Yo tengo una pregunta en ese caso. Normalmente los códigos piden que el primer ensayo no destructivo que se haga sea la inspección visual. Correcto. Entonces, si yo detecto el poro con visual, pues mi indicación es lo que yo vi. Correcto. En ese caso, pues evalúo el milímetro correcto de la y no lo de la tinta penetrante porque todavía no le he aplicado. Correctísimo. Sí, correctísimo. Y ahora mira, digamos que el criterio de aceptación y rechazo sea que para rechazar el poro tiene que ser mayor a 2 milímetros. Entonces, vamos a lo que tú acabas de decir. Si es que hiciste inspección visual y el criterio de aceptación y rechazo es 2 milímetros para arriba, entonces si hiciste visual, el poro está aceptado. Pero si hiciste tintas penetrantes y te salió más de 2 milímetros, entonces el poro está rechazado. Por visual está aceptado, por tintas penetrantes está rechazado. Y es lo que pasa que yo siempre pongo el ejemplo de un tanque. En un tanque, ¿qué es lo que le hago? Prueba de diésel, prueba de vacío, prueba neumática, prueba hidráulica, prueba del techo, prueba de las bocas, radiografía, ultrasonido. Entonces le hago prueba de verticalidad, prueba de redondez, prueba del picking, del banding. O sea, ya ahorita ya enumeré 14 pruebas que se le hace para aceptar un tanque. De las 14 pruebas, las 13 pueden salir aprobadas, pues están aprobadas. Pero si una salió mal, pues está mal. Y no quiere decir que las otras están mal. Entonces como la una me salió mal, las otras 13 no valen, no funcionan. No. Las 3 están bien y salió aceptado, pero una salió rechazado, pues lastimosamente el tanque está rechazado y toca hacer la respectiva corrección de acuerdo a esa evaluación que se hizo. Pero no quiere decir que las otras no valen. Sí valen y sí funcionan. Pero en una salió rechazado. En este caso, efectivamente el poro por visual está aceptado, pero el poro por tintas está rechazado. Porque ahí viene la situación. La tinta penetrante, por ejemplo, la tinta penetrante es un método, ¿cómo se llama?
¿cómo se llama? No dimensional, ¿cómo se llama? No, la tinta penetrante es un método cualitativo, no cuantitativo. Porque mira, tú visualmente, tú solo estás viendo el porito que mide 1 milímetro y está aceptado. Pero ¿qué tal que debajo del poro está de esta manera? Mira, ponte que este porito que era una pendejadita ahí apenita, chiquito, que tú le ves con visual el 1 milímetro, pero por adentro ha estado el poro o la escoria o la concavidad o la falta de fusión ha sido tremendísima. Entonces, como todo esto se llenó con tinta penetrante, el rato que te bota y te expulsa la tinta penetrante, te va a salir un sangrado brutal. Pero tú por visual únicamente veías el 1 milímetro, pero ahorita por tintas penetrantes te botó como 10 milímetros de sangrado. Entonces ahí ya cualitativamente tú ya te dices, ah, no, eso que aparece apenitas por ahí, pero por adentro está enorme. Ábralen para ver de qué se trata. Entonces, ahora sí, miren, entonces ahora sí está claro. Ahora, si nos vamos a AWS, después de un ratito, si quieren hacemos ejercicio, nos vamos a AWS, ahí no me dice que evalúe ¿cómo se llama? La indicación. Ahí me dice que evalúe la imperfección. Entonces, el mismo porito, como tú dices, Irene, de 1 milímetro, que me daba un sangrado de 2 milímetros, si estoy haciendo bajo ASME, va a salir rechazado. Pero si me paso a AWS, vuelta va a salir aceptado. ¿Por qué razón? Porque vuelta a AWS no me dice que evalúe la indicación, sino me dice que evalúe la discontinuidad, la imperfección. Entonces, por eso es lo que les digo que toca como abogados leer punto por punto lo que me dice los respectivos códigos. Y he ahí la importancia, por eso es lo que yo quería recalcar siempre en las clases, en los cursos que doy, siempre les pongo este tema, aunque no parece importante, pero es sumamente importantísimo, porque si no está claro esto, vamos a caer en cometer equivocaciones del rato de aceptar o rechazar cualquier indicación. Porque en sí ya aprendí el método, ya sé cómo se hace todo, chévere, me salen las indicaciones, pero si no sé evaluar, no sé interpretar el código y la norma respectiva, no me sirve absolutamente de nada. Ahora pasemos a lo siguiente. Juan Carlos, continúa leyendo. Solamente. Solamente indicaciones con una dimensión mayor de un 16avo de pulgada o 1 milímetro, 1.5 milímetros será considerada relevante. Ya, perfecto. Anotarás en esos, por favor, para que vamos a hacer un pequeño ejercicio ahorita. Anótese en eso. Entonces, anótese, cojan una hojita, un papel por ahí y pongan, indicación relevante es aquella que es mayor a 1,5 milímetros. Ojo, ¿sí? Entonces, miren, aquí estamos ocupando todo lo que aprendimos de las definiciones anteriores. Entonces, aquí el código ASME me dice, oye, las relevantes son aquellas que son mayores a 1,5 milímetros. Entonces, todas aquellas menores a 1,5 no le paramos bola, no le paramos asunto, no reportamos, pero todas aquellas que sean mayores a 1,5 tengo que reportar. Continúa, ¿cómo se llama, Juan Carlos? A. Una indicación lineal es una indicación que tiene una longitud mayor que 3 veces el ancho. Listo, entonces ahorita me está dando la definición de qué es indicación lineal. Y dice que la indicación lineal es aquella cuya longitud es mayor a 3 veces el ancho. Perfecto. Ahora sí, léele, Juan Carlos. Una indicación redondeada es una indicación circular o elíptica con una longitud igual o menor que 3 veces el ancho. Perfecto, ¿ya? ¿Y la tercera? Alguna indicación dudosa o cuestionable será reexaminada para determinar si es relevante. Ya, perfecto. Si es que es una dudosa, entonces tengo que repetir el ensayo respectivo. Ya, listo. Ahora sí, pasémonos al siguiente punto.
Continúa mismo, Juan Carlos. Pasamos ya al 8.4, que ya son los criterios de aceptación y rechazo. Y dice que todas las superficies examinadas deben estar libres de ¿qué? A. Indicaciones relevantes lineales. B. Indicaciones relevantes redondeadas mayores a 3/16 de pulgada o 5 milímetros. Ya. ¿Y C? 4 o más indicaciones redondeadas relevantes, alineadas, separadas, 1/16 de pulgada o 1.5 milímetros, o menos de filo a filo. Perfecto. Ya listo. Entonces, mira. Entonces, por favor, Juan Carlos, en la figura que estamos viendo, la discontinuidad tipo A, ¿de qué ancho dice que tiene la discontinuidad tipo A? 1.4 milímetros. 1.4. Entonces, si a ti te aparece esa discontinuidad de 1,4 milímetros, ¿cuál es el primer paso que tú tienes que realizar? De acuerdo al cuadro que vimos anteriormente. Exacto. Es ver si es, o sea, si es verdadero o falsa. Excelente. Excelente. Primero tenemos que ver si es que es verdadera o falsa. Entonces, ahorita ya determinamos que sí es verdadera y que sí es verdadera. Listo, perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo es? ¿Es relevante o no es relevante? Sí. Excelente. Ver si es que es relevante o no relevante. De acuerdo a los criterios de aceptación y rechazo que vimos anteriormente, ¿a quiénes llaman relevantes? A las que pasan de 1.5 milímetros. Excelente. En este caso, la discontinuidad A de 1,4, ¿es relevante o no es relevante? Sería no relevante. Es no relevante, por lo tanto, ahí se acabó todo. Se acabó, no pasa nada, ahí se acabó. Ahora voy a la indicación B. La indicación B, nuevamente, ¿qué es lo primero que tengo que hacer, Juan Carlos? Nuevamente si es verdadero o falso. Excelente, digamos que es verdadera. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Es relevante o no es relevante? Excelente. ¿Es relevante o no es relevante? No me acuerdo si era mayor o igual a 1.5 milímetros. Excelente tu pregunta. Entonces regresamos a los criterios de aceptación y rechazo. Y dice que las indicaciones, ahí está, las indicaciones, ¿dónde está? Solamente indicaciones con una dimensión mayor a 1,5 milímetros se considerarán relevantes. Entonces, para los que no se dieron cuenta, lo que Juan Carlos está haciendo es buscar si es que el criterio de aceptación y rechazo dice si es que es mayor o igual a 1,5 milímetros, o si solo dice mayor a 1,5 milímetros, porque no es lo mismo mayor igual a 1,5 que mayor a 1,5. Entonces, muy bien lo que está buscando Juan Carlos, y él lo que está buscando es eso, si decía mayor a 1,5 o mayor o igual a 1,5. En este caso solo dice mayor a 1,5. Por lo tanto, como es mayor a 1,5, la indicación B es ¿relevante o no relevante? No relevante. Es no relevante. Por lo tanto, la indicación B, ahí queda. Ahí queda la indicación B, no pasa nada. Entonces, la A no le paro bola, la B tampoco no le paro bola. Y ahora sí, voy a pasar a la C, Juan Carlos. Primer paso, ¿qué tengo que hacer? Es verdadera y en este caso sí es relevante. Excelente. Entonces, mira, lo primero es que si es que es verdadera o si es que es, es verdadera, perfecto, ahora es relevante. Como dice que es mayor a 1,5, sí es relevante. Como sí es relevante, ahora sí paso al tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Determinar si es que lineal o es redondeada. En este caso me falta información. Bueno. En este caso me falta información porque, ¿cómo se llama? Solo me está dando la medida ¿cómo se llama? Del largo, no me está dando la medida del ancho. Por lo tanto, paso a la siguiente. Paso a la D, por favor. Regresemos a la D. Digamos que ya es verdadera. ¿Es relevante o no es relevante? Sí, sí es relevante. Sí es relevante porque tiene 3 milímetros y es mayor a 1,5, por lo tanto es relevante. La siguiente, ¿es lineal o es redondeada? En este caso es lineal.
nuevamente, revisemos lo que tú mismo dijiste, revisemos el concepto de qué es lineal. Dice, lineal dice que es la indicación que tiene una longitud mayor a 3 veces su ancho. No dice mayor o igual a 3 veces su ancho. Entonces, en este caso, la D es lineal o es redondeada. No, es redondeada. Es redondeada porque exactamente para que sea redondeada dice que tiene que ser la longitud menor o igual a 3 veces su ancho. Como el ancho es de 1 y el largo es de 3, 1 por 3 es 3, entonces por lo tanto es menor o igual a su ancho, a 3 veces su ancho, por lo tanto es una indicación redondeada. Y ahora sí recién voy a pasar al cuarto paso, a ver si es que es aceptada o si es que es rechazada. La pregunta, Juan Carlos, ¿es aceptada o es rechazada la indicación D? No me acuerdo el criterio. Ya, el criterio decía que si es que es redondeada tiene que ser mayor a 5 milímetros. ¿Es mayor a 5 milímetros? No, en este caso no. No, por lo tanto, ¿la D es aceptada o es rechazada? ¿Es aceptado? Es aceptada, excelente, ¿sí? Entonces, mire, eso es lo que dice hazme que tengo que hacer. Discontinuidad por discontinuidad. Entonces, primero, determinar si es que es verdadera o falsa. Segundo, determinar si es que es relevante o no relevante. Tercero, al determinar que es relevante, determinar si es que es lineal o redondeada. Después de determinar si es que es lineal o redondeada, tengo que determinar si es que está aceptada o si está rechazada y proceder a hacer el reporte. Y si es que es relevante, generarlo en el reporte, y si es que no es relevante, no ponerlo en el reporte. Entonces, sí. Entonces, ahora miren, ahí viene la situación. Esa es una de las preguntas de cajón que siempre me hacen. ¿Cómo se llama? Vea, le contrato para que me haga 10 metros de... para que me haga ultrasonido. Perfecto. ¿Cuánto me va a cobrar, cómo se llama, el día? Le digo, por decirle, le voy a cobrar $300. Ya listo. ¿Cuántos metros avanza? Le digo, ay, sí, no le puedo decir porque va a depender de sus soldadores. ¿Y por qué razón? No, es que necesito cuánto está. Ya le digo, sí, aproximadamente, si es que está bien, le hago 40 metros. Y si es que estoy con arreglo de fases, le hago 60 metros del día. Pero si es que está bien. Pero si es que está mal, los 40, 60 metros bajarán a 10, bajarán a 15, bajarán a 20. ¿Por qué razón? Porque cuando está bien la soldadura, no me va a salir indicaciones. Como no me sale indicaciones, yo avanzo, pero voy flechado, ¿no? Inspección, o no me sale indicaciones, avanza, y saco un buen avance del día. Pero si es que me sale indicación, y me sale otra indicación, y me sale otra indicación, y me sale otra indicación, y se jodió todo. ¿Por qué? Porque tengo que ver primero si es que es verdadero o falsa. Segundo, tengo que ver si es que es relevante o no es relevante. Tercero, tengo que ver si es lineal o redondeada. Cuarto, tengo que ver si está aceptado o rechazada. Y para colmo, encima más, tengo que reportar, anotar. Entonces, se me complicó el avance, entonces me demoro tremendamente. Entonces, ahí sí, baja totalmente la producción. Entonces, sí va a depender directamente de los soldadores o del proceso de fabricación en el cual esté inmiscuido. Entonces, a eso tengo que tener mucha atención en ese sentido. Entonces, avancemos rápido que se nos está yendo el tiempo. Eso era con tintas porque, como decía, es lo que reúne rápidamente. Estos saltémonos tintas de API, que es la misma situación. Saltémonos de esta situación. ¿Cómo se llama? Saltémonos de API, saltémonos de API, saltémonos de API, piripipipip, saltémonos de API. Ya, por ejemplo, miren, pasémonos a este punto, al ejemplo 3, a lo que nos compete, radiografía, porque ¿de qué sirve? ¿Cómo se llama? Ustedes están renovando su certificado de análisis de interpretadores de radiografía. Perfectamente, ya les dieron la película radiográfica, encontraron el poro, mide 3 milímetros, pero si no podemos interpretar el criterio de aceptación y rechazo que me está indicando en el código, entonces no me sirve de nada haber encontrado los 3 poros, tengo que haber entendido qué significa cada palabra. Y entonces, por eso es lo que pasamos a este ejemplo 3 de radiografía. Entonces, por ejemplo, en el código ASME 8, como ejemplo, en la sección UW51, en la cual compete lo que es examinación por radiografía de juntas soldadas, en el punto 2, bueno, pasémosle a español.
Saltémonos a español. No ha habido español. Regresémonos a inglés. Dice, no, ahí estado en español, abajito. Dice, cualquier indicación alargada en la radiografía que sea superior a, ¿cómo se llama? A 6 milímetros, si es que el espesor es hasta 19 milímetros. Indicaciones de 1/3 del espesor para espesores entre, ¿cómo se llama? Desde 19 hasta 57 milímetros y 3/4 en espesores mayores a 57 milímetros, considerando que T es el espesor de la soldadura sin tomar en cuenta la medida del refuerzo para que una soldadura, y en el caso de una soldadura entre dos miembros que tenga yo distintos espesores, se tomará el espesor menor. Entonces, este se considera el espesor menor. Mientras que en soldaduras a penetración total a filete, el espesor de la garganta del filete es la que se considerará el valor del T, ¿sí? Entonces, T va a ser el espesor del material base, en pocas palabras. Y ahí es lo que me dice, miren, que, ¿cómo se llama? Primeramente, ¿qué es lo que me dice? Indicaciones alargadas. Entonces ya sabemos que una indicación alargada es aquella que tiene más de 3 veces su ancho. Entonces esa es la primera clasificación que yo tengo que hacer. Determinar si es que es, ¿cómo se llama? Es alargada, si es que es redondeada. En este caso, si es que fuera alargada y si es que estoy trabajando en espesores de hasta 19 milímetros, la medida de rechazo va a ser 6 milímetros. Entonces, cuando tengo una longitud superior a 6 milímetros, voy a proceder a rechazar. Pero miren nuevamente, lo que yo quería recalcar, ¿qué habla? Indicaciones. Entonces, cuando ya nosotros leemos en los códigos la palabra indicación, ya vamos a saber que se está tratando del resultado del ensayo no destructivo que me está dando. No la medida de la discontinuidad, sino la medida del resultado del ensayo no destructivo que me está dando, ¿sí? Entonces, por decirles, si estoy haciendo radiografía y si es que yo le veo una radiografía que me salió un poro de 2 milímetros. Vamos al ejemplo que está aquí. Yo encontré un poro, por decirles, de mayor a 6 milímetros y estoy en espesores menores a 19 milímetros. Por lo tanto, él está rechazado. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Voy físicamente a la tubería, por decirles, al tanque, donde sea, y encuentro el poro porque ha sido superficial. Encuentro el poro y ¡pah! El poro le mido y mide 4 milímetros. Entonces, nuevamente, el poro puede salirme, veo físicamente que el poro es de 4 milímetros, pero en la película radiográfica yo mido que tiene 6,1 milímetros. ¿Qué medida tengo que yo tomar? ¿La de 4 milímetros que yo estoy viendo físicamente sobre la superficie o la de 6,1 que me está dando en la radiografía? La que tengo que yo medir para el criterio de aceptación y rechazo va a ser la que está en la radiografía. En la radiografía es lo que yo tengo que hacer, la medición, más no físicamente dónde está la discontinuidad, sino donde tengo que medir es en la radiografía, porque esa es la indicación, más no la que está en la superficie, porque la que está en la superficie, eso no es indicación, eso va a ser la discontinuidad. Es la imperfección que está en el material, pero yo lo que estoy haciendo ahorita es de evaluar la indicación. Entonces, ¿sí me entienden? Entonces, esto es lo que quiero que esté bien clarito para entender bien. Yendo, analizando mismo aquí en el ASME 8, entonces dice que también igual, me dice que cualquier grupo de indicaciones alineadas que tengan una longitud agregada mayor a que el espesor de una longitud de 12 veces el espesor, excepto cuando la distancia entre las imperfecciones sea de 6, exceda las 6 longitudes, donde L es la longitud de la imperfección más larga del grupo. Entonces, si ven, prácticamente nosotros del rato que leemos los códigos, los estándares, los criterios de aceptación y rechazo, tenemos que ser como abogados. Palabra por palabra tenemos que entender su significado. Y ahí la importancia de tener bien claro qué significa indicación, qué significa alineado, qué significa redondeado, qué significa alargado. Entonces, por ejemplo, aquí nos falta el concepto de alineado. ¿Qué es alineado? Entonces, seguimos buscando ahí en el mismo código y vamos a ver que alineado, ¿dónde está?
Sigamos viendo. Pasémosle. ¿Qué es alineado? Alineado. Sigamos viéndole en el código. Ya, miren, aquí está alineado. Ahora pasemos a la traducción. ¿Qué es indicación alineada? Es una secuencia de 4 o más indicaciones arredondeadas, se considerarán alineadas cuando toquen una línea paralela a la longitud de la soldadura trazada a través del centro de las dos indicaciones exteriores. Entonces, sí, entonces miren, entonces ahora voy a pasarme voy a pasarme a esta. Ya, listo. Entonces, la misma situación. Como buen abogado, entonces tengo que estar aquí. Primeramente tengo que tener 4 indicaciones. Entonces, ¿qué dice? Que coja y trace, y tiene que estar paralela a la soldadura. Entonces, aquí está la soldadura. Y tengo que trazar una línea paralela a la soldadura que atraviese la primera discontinuidad y la última discontinuidad. Entonces, en este caso, miren, ¿qué pasó? No me atravesó esta indicación. Por lo tanto, y ya no se cumple con el criterio de indicación alineada. ¿Qué era indicación alineada? Que yo tenga 4 o más indicaciones. En este caso voy a tener 1, voy a tener 2, voy a tener 3, pero la cuarta no está alineada, de acuerdo al concepto. Por lo tanto, esta no es una indicación alineada y por lo tanto no puedo seguir el criterio de aceptación y rechazo de indicación alineada. Entonces, miren la importancia de estar leyendo y tener bien claro ¿cómo se llama? Las definiciones que me está dando el respectivo código para los criterios de aceptación y rechazo. Entonces, ¿qué es una indicación arredondeada? Son aquellas indicaciones cuya longitud máxima será 3 veces el ancho o menos en la radiografía, y se definen como indicaciones arredondeadas y habla de indicación, no habla de discontinuidad. Entonces, recuerden, indicación ya es el resultado en el ensayo no destructivo. En radiografía, entonces estamos hablando de la mancha, de la oscuridad que te presenta la película radiográfica. Entonces, ahora sí ya podemos entender el rato que voy a leer la norma, ya voy a entender los criterios de aceptación y rechazo, porque en los criterios de aceptación y rechazo me van a hablar de indicaciones relevantes, no relevantes, ¿cómo se llama? Redondeadas, alargadas, verdaderas, falsas, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el objetivo de la clase de hoy, para que nosotros podamos interpretar